Hola y bendiciones una vez más, bienvenidos. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de devocionales que llevan por tema la bendición de mirar en tu propio ojo. El día de ayer, si usted no ha visto el devocional, espero que lo vea. Hablábamos acerca de lo que Jesucristo enseña sobre sacar primero la viga de nuestro propio ojo para que podamos ver mucho mejor la paja en el ojo de nuestro hermano, simbolizando que primero debemos de enfocar en arreglar nuestros propios problemas y señalar los defectos en nuestra propia vida antes de juzgar a las demás personas o señalar sus defectos o quererles arreglar y corregir la vida, sabiendo nosotros que nosotros, antes que ellos, necesitamos corregir muchas cosas en nosotros. Por lo tanto, es necesario sacar la viga de nuestro ojo, o sea, la parte más grande está en nosotros, para poder ver la paja en el ojo de nuestro hermano. Hay un dicho que dice, se le llama inocente al ladrón que aún no está tras la cárcel. Y eso conlleva una aplicación para nosotros hoy en día, ya que muchas personas señalan el pecado ajeno, ellos se creen santos, perfectos, sin mancha, simple y sencillamente porque no se les ha descubierto su pecado o el lado frágil de su vida diaria. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en querer nosotros ser personas perfeccionistas, sabiendo que tenemos problemas personales con los cuales tenemos que luchar y batallar constante y diariamente. Por lo tanto, enfoquémonos primero en perfeccionarnos en la santidad para con Dios, nosotros, antes de señalar los pecados ajenos. Sí, es cierto, debemos de hablar con las personas, aconsejarles a ellas, debemos de orientarlas a abandonar el pecado, pero debemos siempre de recordar que el punto principal en la vida cristiana es nuestra propia condición. Vamos a comenzar entonces la segunda parte de nuestro devocional y como ya les dije, si no han visto el primer devocional, en el día de ayer allí lo encontrarán publicado en nuestras redes sociales y esperamos que pueda serle de mucha bendición. El día de hoy vamos a hablar sobre la bendición de mirar en nuestro propio ojo, ya que esto nos capacita para limpiar nuestra propia condición. Si ustedes se acuerdan, en Mateo capítulo 7 y el verso 3, ¿y por qué miras en la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El verso 5 dice Jesucristo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, el problema no es exterior, el problema es interior, el problema está en nosotros. El problema está con nosotros y es algo que se debe de solucionar. Muchas son las veces que hemos visto queriendo personas solucionarle la vida a otras personas cuando ellos padecen de peores situaciones. Jesucristo da el mandamiento: primero repara tu vida, primero repara tu conducta, primero repara esa situación que estás viviendo y entonces podrás ayudar a esta otra persona, dice el maestro. O sea que antes de ser maestros de alguien, debemos de ser maestros personales de nosotros mismos. Es vital, estimados oyentes, reconocer nuestras responsabilidades principales, ya que si no reconocemos nuestras responsabilidades principales, vamos a darnos cuenta que tenemos tantas deficiencias, tantos errores, tantos pecados, y no queremos tomar la responsabilidad para solucionarlos. Vamos a querer solucionar la vida ajena, pero no vamos a querer solucionar nuestra propia vida. Y esto es muy importante. Si ustedes se recuerdan, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del verso 28 hacia el verso 32, el apóstol Pablo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y esto es hablando de la cena del Señor. Y en el verso 31 dice:
si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si usted lee todos estos textos y se enfoca en el verso 28 como en el verso 31, se dará cuenta que la persona principal para ser juzgada por nosotros mismos, nadie más y nadie menos que somos nosotros mismos. No el vecino, no el hermano, no la hermana, no las personas que están a nuestro alrededor, no, somos nosotros. Pruébese cada uno a sí mismo. Fíjese usted mismo en su propia vida. El apóstol Pablo dice, dejen de estar viendo a los demás, enfóquense en ustedes, en sus vidas. Dejen de estar queriéndole corregir la vida a los demás, enfóquense en ustedes, dice Pablo. Fíjense en sus propios ojos, cuál es la viga que tienen puesta allí, cuál es la situación que tienen puesta allí. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Nosotros mismos debemos de examinarnos, nosotros mismos debemos de probarnos antes de querer ser jueces de las demás personas. ¿Por qué? ¿En qué nos ayuda esto de examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos? Pues bueno, tiene muchas bendiciones y quisiera comentarle alguna de ellas. La bendición que alcanzamos cuando vemos en nuestros propios ojos es que nos ayuda a evitar la hipocresía. Antes de querer mostrar una realidad que no vivimos al mundo, tenemos que nosotros vernos diariamente. Y si hay algo que debemos de dejar de practicar, dejar de hacerlo. Si hay cosas malas que estamos haciendo, dejar de hacerlas. Vernos a nosotros mismos nos ayuda a evitar la hipocresía. Usted no me dejará mentir. Hay muchas personas que intentan reparar la vida ajena cuando ellos tienen unas vidas alborotadas. Hay muchas personas que intentan solucionar vidas familiares ajenas cuando ellos tienen vidas familiares muy destruidas. Hay muchas personas así. Y Jesucristo nos insta a través de su palabra que nos fijemos en nosotros mismos primero. Esto nos ayudará a evitar la hipocresía. Segundo, nos ayudará a poder crecer personalmente. Y esto es muy importante porque el crecimiento debe ser personal. No podemos nosotros estudiarnos a nosotros mismos para ayudar a otras personas a que ellos crezcan, ¿no? Nos estudiamos a nosotros mismos porque eso nos ayudará a nosotros poder crecer, pues estudiándonos a nosotros mismos podremos descubrir, quizá para alguien sea esto, el porqué de tanta amargura, el porqué de tanto desánimo, el porqué de tanta frialdad, el porqué de tanta irresponsabilidad. Si nos estudiamos a nosotros mismos, quizá podamos encontrar ese punto y poder trabajar allí para no seguir practicándolo. Las cosas malas, por supuesto. Si nos estudiamos a nosotros mismos, no vamos a ser abrumados por la responsabilidad de ser guardianes de la hermandad, porque es demasiado, conlleva mucho trabajo. El querer solucionar la vida ajena conlleva mucho trabajo, estimados oyentes. Es imposible que uno pueda controlarle la vida a otra persona. Le aseguro que ni nosotros mismos podemos controlar nuestra propia vida muchas veces, como para quererle controlar la vida a otra persona. Sin embargo, hay personas que lo hacen. Se preocupan tanto por las demás personas que se olvidan ellos de vivir. Se preocupan tanto por los pecados ajenos que se olvidan ellos de cuidarse a sí mismos. Se preocupan tanto por el hermano, la hermana, por el miembro ajeno de X congregación o el miembro local y ellos están tratando la manera de ver cuál es el problema de él y no se dan cuenta que el mandamiento es: saca la viga de tu propio ojo primero. Entonces podrás ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Vuelvo a repetirles, el problema está en nosotros. El problema no está afuera, el problema está en nosotros. Podemos nosotros
tener la oportunidad de no cerrar nuestro corazón cuando nos estudiamos a nosotros mismos. Tendremos nosotros la oportunidad de no ser condenados injustamente o justamente cuando nos podemos estudiar a nosotros mismos. O sea que esto de sacar la viga de nuestro propio ojo conlleva de que nosotros analicemos cómo estamos en nuestra vida personal. Analicemos cómo estamos andando en nuestra vida diaria. No la vida ajena, sino la vida nuestra, la vida que nosotros vivimos. ¿Acaso soy yo el único que puede colaborar con Dios para resolver el problema de mis pecados? ¿Qué cree usted? ¿Será que podría usted ayudarme a mí a yo solucionar mis problemas contra Dios? ¿O será que si yo no quiero, no puedo hacerlo? Permítame indagar un poco más en esto. Algunas veces hay personas que tratan la manera de empujar por fuerza o a obligación a que X hermano o hermana arregle su vida espiritual. Sin embargo, si esa no es la voluntad de el hermano o la hermana, no va a cambiar. Personas pierden tiempo tratando de ayudar a las personas a cambiar, a crecer, a madurar, a que dejen el pecado y que practiquen otras cosas, pero si el dejar el pecado no está en el corazón de la persona que lo practica, otra persona no le será tan fácil trabajar en ese asunto. Así que cuando se trata de nosotros y Dios, creo que somos nosotros los que tenemos que poner en nuestro corazón el deseo de querer cambiar. Usted dirá, bueno, hermano Esdras, es Dios el que pone el querer y el hacer. Excelente, no vamos a debatir eso. Dios pone el querer y el hacer para que hagamos las cosas que son correctas. Sin embargo, nosotros tenemos una batalla personal entre la carne y el espíritu. Esto lo dice Gálatas, lo dice Romanos, el apóstol Pablo en sus cartas. Nosotros tenemos una batalla constante y si nosotros no andamos por el espíritu, la carne va a vencer. Si andamos en la carne, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos nosotros a destruirnos a nosotros mismos. Y entonces cuando nos rebelamos contra Dios, Dios quiere ayudarnos. Dios puede ayudarnos. Pero si nosotros no queremos venir a Dios con el corazón contrito que Él espera, humillados, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndole perdón a Él y confesando que Él es el único que puede salvarnos mediante la fe que ha sido dada en Cristo Jesús y a través de la obediencia al Evangelio. Si yo no pongo eso en mi corazón, será bien difícil que alguien me convenza. Así que, con respecto a nuestros pecados, nosotros y Dios y nosotros, somos quienes debemos estar siempre mano a mano, hablando, conversando con nuestro Creador y pidiéndole que sea Él quien nos salve de este cuerpo mortal, como decía el apóstol Pablo. Nosotros, estimados oyentes, podemos hablar mucho aquí en este devocional, pero si usted no pone en su corazón el deseo de buscar a Dios, acercarse a Él y el deseo de estudiar su propia vida, podemos pasar horas aquí. Si usted no pone ese deseo en su corazón, las cosas difícilmente cambiarán. Así que le motivo a seguir las palabras, mandamiento, consejo que el maestro nos dice. Primero saca la viga de tu propio ojo. Luego podrás ver la paja que está en el ojo de tu hermano. No seas hipócrita, dice Jesús. Limpia primero tu propio ojo para poder limpiar el ojo de tu hermano. Nosotros somos los que tenemos cosas peores, quizá, a las que otras personas tienen. Debemos enfocarnos en nosotros, pedirle a Dios de su ayuda y créame, el Señor está más que dispuesto para ayudarnos. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día y este es el devocional del día de hoy.